Buenas tardes, bienvenidos al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es importancia de las funciones ejecutivas en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Nos acompaña nuevamente nuestro intérprete de lengua de señas, Sebastián Ninabanda, ya que nuestro programa es 100% inclusivo. Hoy tendremos un programa muy importante. ¿Han analizado que los seres humanos necesitamos de una serie de habilidades y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos con éxito al medio y resolver problemas? Por ejemplo, la planificación, el razonamiento, fijarse metas, tomar decisiones, iniciar y terminar tareas, organizar, inhibir cosas, monitorear, memorizar, anticipar y la flexibilidad. Estas son funciones ejecutivas. Se trata de una serie de habilidades que no resultan completamente innatas, sino que se adquieren y desarrollan a lo largo del ciclo vital y del desarrollo del individuo. De hecho, algunas de ellas terminan de madurar hasta alrededor de los 25 años de edad, siendo esto algo vinculado a la maduración cerebral. La adquisición de dichas habilidades debe iniciarse de manera temprana, desde el primer año de vida, y van desarrollándose paulatinamente a lo largo de toda la existencia de la persona. En el caso concreto de las personas con TEA, muchas de ellas, de estas funciones ejecutivas y sus componentes, podrían verse alteradas. Al no llevar a cabo correctamente, provocan importantes problemas de adaptación. Para explicar este tema, invitamos a la doctora Gisela Larrea. Ella es profesora de segunda enseñanza, licenciada en psicopedagogía, doctora en psicopedagogía y técnicas de enseñanza. En cuanto a su experiencia como profesional, fue docente principal de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en asignaturas como Psicología del Niño y el Adolescente, Psicología del Desarrollo, Trastorno Específico del Lenguaje, entre otras. También fue directora de la Unidad de Asistencia Psicopedagógica Logros, expresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Psicopedagogía y Equipos Multidisciplinarios en el 2019. Coordinadora del Área de Rehabilitación Cognitiva, Centro de Rehabilitación Médica número 2 serie, febrero del 2013 hasta el día de hoy, en el Ministerio de Salud Pública, Zona 8. En cuanto a sus obras publicadas y proyectos, tenemos que ella es coautora de la obra Importancia de la Palabra y el Afecto, elaboración del proyecto de rehabilitación neurocognitiva aplicado en el CRIEX, Ministerio de Salud Pública, elaboración del proyecto de la estimulación de los hemisferios cerebrales a través de la música terapéutica, Ministerio de Salud Pública, elaboración de pruebas informales de valoración psicopedagógica, CRIEX número 2 del Ministerio de Salud Pública. Doctora Gisela, bienvenida al programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación de RBP, Televisión Digital, Fundación Sendero Azul, por esta invitación, que para mí resulta un placer, porque siempre es importante poder compartir conocimientos y experiencias que beneficien a nuestros niños, especialmente aquellos que tienen necesidades especiales. Así que aquí estoy con ustedes para poder colaborar. Doctora, ¿de qué se encargan las funciones ejecutivas? Bueno, las funciones ejecutivas es un conjunto de habilidades que le permiten al individuo resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas, a cambiar o a transformar el pensamiento en acciones, el poder modificar la conducta, es decir, regula todo lo referente al aprendizaje,
al área cognitiva y a la parte conductual del individuo. En muchas ocasiones, nuestros chicos y nuestros adolescentes no saben cómo resolver un problema y entran en periodos de ansiedad, de angustia, y también en el momento de tomar decisiones no son capaces de programar y llegar a objetivos propuestos, porque estos quedan en medio camino. Entonces, a la larga, no obtienen esos logros que ellos esperan y vuelven a llenarse de frustración. En el caso de nuestros niños TEA, con trastorno espectro autista, obviamente que estas funciones ejecutivas van a estar limitadas. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel que ellos tengan dentro de su desarrollo y de lo que presenten, por ejemplo, sabemos que hay niños TEA que tienen discapacidad intelectual y otros no, que tienen hiperactividad y otros no, que incluso hay problemas de convulsiones en unos y en otros no. Entonces, cuando los niveles de estos niños están más avanzados, un poco más desarrollados, acceden a estas funciones ejecutivas, que lo importante es que uno las vaya estimulando desde la primera infancia, porque de esta manera vamos logrando lentamente, de manera perseverante, con paciencia, que éstas se vayan adquiriendo. Más aún que ellos tienen problemas en la comunicación, en el lenguaje, en el juego simbólico, en la socialización. Es decir, estamos luchando contra una serie de factores que los limitan a ellos, pero al enseñarles los mecanismos y darles las pautas, podemos acceder a estas funciones ejecutivas y lograr beneficios dentro de su aprendizaje y dentro de su comportamiento. ¿En qué área del cerebro están ubicadas? Bueno, están ubicadas en el lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal ocupa la tercera parte del cerebro, total del cerebro. El lóbulo frontal está conformado por una corteza motora y por el área prefrontal. La corteza motora pues tiene todo lo referente al movimiento, más que nada movimientos finos, movimientos de los dedos de las manos, del aparato fonoarticulatorio, por eso tiene una conexión directa con el área de Broca, que es la que permite el lenguaje expresivo. Y de ahí tenemos el área prefrontal, que es la que maneja directamente las funciones ejecutivas. Ahora, ¿cómo se descubre esto? A través ya de las resonancias magnéticas más refinadas, porque anteriormente habían los electroencefalogramas que nos daban información sobre una lesión o no, pero ya determinar qué áreas del cerebro se activaban y cuáles no, para poder determinar con exactitud dónde estaba la falla y cómo se establecía el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, viene ya con estas nuevas formas de investigación científica, médica, a través de estas resonancias que cada vez son más refinadas y podemos ver áreas con exactitud del cerebro que antes estaban prácticamente vedadas para nosotros. Y es allí que al observar que no hay activación en estas áreas, que se observa que hay una inmadurez de tal manera que podemos atacar directamente para poder ejercitar estas áreas y lograr que el niño, por supuesto, adquiera estos procesamientos que permitan que su aprendizaje se dé en mejores condiciones. Eso sería lo ideal dentro de estos descubrimientos que tienen que beneficiar a nuestros chicos. ¿Qué aspectos abarca el área prefrontal del lóbulo frontal? Bueno, el área prefrontal, que es la que maneja el desarrollo cognitivo. Entonces, al hablar del desarrollo cognitivo, estamos refiriéndonos pues a tres aspectos que abarca el área prefrontal. Tenemos el área dorsolateral, ¿no es verdad?, donde está todo lo relacionado como funciones ejecutivas a la flexibilidad mental, a la formación de conceptos, planificación de tareas, organización temporal, que esto es importantísimo. A veces no tomamos en cuenta la injerencia del tiempo en el ordenamiento coherente de la información. Siempre un antes y un después me va a permitir que yo pueda ordenar letras, sílabas, palabras, formar oraciones coherentes, ubicarme dentro de aprendizajes que, si los vemos, son a base de secuencias. Siempre son secuencias numéricas, secuencias alfabéticas, secuencias de los días de la semana, de los meses del año. Entonces, todo el aprendizaje está inmerso dentro de la temporalidad, lo cual nos da esa capacidad de coherencia, o más adelante la capacidad abstracta. Tenemos también el razonamiento, la memoria operativa,
la capacidad para inhibir. Luego tenemos el área cingulada. En esta área cingulada está todo lo relacionado a la motivación, a la intencionalidad de hacer algo. ¿Cuántas veces nos quejamos que nuestros niños no se motivan? Doctora, hago todo lo posible, trato de buscar los mecanismos para que él se interese y me cuesta lograr ese interés, más aún con un niño de TEA. Entonces tenemos siempre que buscar aquello que le llama la atención, qué color le agrada más, qué objeto le gusta más, para partir de ello y poder empezar a desarrollar esa parte de la motivación y de la intencionalidad. A veces los padres me indican, doctora, no quiere hacer las tareas, no tiene esa capacidad para iniciarlo, no tiene esa habilidad. Entonces ahí entra la madre para poder motivarlo, o el rehabilitador, ¿no verdad?, para lograr que él se interese y empiece a subir, porque llega el momento en que empieza a hacer las tareas, las realiza. Es el instante en que tiene que tomar el empuje de poder hacerlo. Y eso es lo importante. En esta área también está la parte de la atención sostenida. Esta atención sostenida es la que nos permite iniciar una actividad, mantenernos en ella hasta finalizarla. Pero hay ocasiones en que esta atención sostenida está tan interrumpida o es tan variable, estos estados de alerta, que permanentemente está con cortes de interrupción, que se pierde el hilo conductor. Y muchos de nuestros niños no pueden empatarse después, sino que tienen que empezar de nuevo desde el inicio. Entonces esto hace que los procesos sean más lentos, que demore más tiempo en poder realizarlo. De ahí nuestra paciencia, nuestra capacidad de apoyo. Siempre yo afirmo, exijo en una fortaleza, apoyo en una debilidad. Si esas son las áreas débiles, a esas áreas me dirijo para dar mi apoyo, para aclarar todas las cosas y para lograr que el niño se interese por aquello que yo estoy proponiéndome y se pueda concentrar mejor. Recordemos, porque es muy importante, cuando hablamos de niños con TEA, hablamos de problemas de socialización, de lenguaje, hablamos de problemas de ausencia de juego simbólico, de que no se integra, pero hay una inmadurez tremenda a nivel de su desarrollo perceptual espacial. Este desarrollo perceptual espacial, que es interior a nivel de las áreas de las funciones ejecutivas, es el que permite ordenarlos. Dentro del cerebro de los niños con TEA, a pesar de tener inteligencia normal, hay un desequilibrio o un desfase de todas estas funciones. Entonces, obviamente, al no tener una discriminación perceptual adecuada, él no va a poder reproducir lo que ve y plasmarlo en una página o ajustarse a un renglón, y les cuesta enormemente. Yo cuando evalúo a los niños con TEA, me sorprendo al ver que les pongo un círculo y que intenten dibujarlo y me hacen una raya. O les pongo un círculo y me hacen una línea ondeada que no tiene correlación con la forma original. Entonces, esto es lo que se llama ceguera perceptual. Y es lo primero que a nivel de psicopedagogía, cuando vamos a dar una terapia, tenemos que bombardear en el niño. O sea, el lenguaje, la socialización, perfecto, pero también esta área que es la que está con mayor inmadurez, y mientras él no se alinee a nivel visomotor y pueda ajustar lo que ve al espacio, el niño no va a poder acceder a un aprendizaje adecuado. Luego tenemos el área orbitaria. En el área orbitaria está la regulación emocional. Recordemos que nuestros niños no tienen mucho control de su emocionalidad. Por lo mismo que no tienen lenguaje, que no se pueden comunicar, que la ansiedad de ellos es mucho mayor, entonces siempre va a repercutir en la conducta emocional. Esta área orbitaria está conectada directamente con el sistema límbico, que es el que maneja las emociones. De ahí podemos ver que hay cambios bruscos a veces en su comportamiento, de irritabilidad, a veces de agresión, de ansiedad, por momentos de apatía, de ausencias. Entonces, lo importante es ir fortaleciendo esta área emocional. Hay tantos métodos
que apoyan al niño para que pueda ver las expresiones, para que pueda sentir, para que pueda tener empatía. Recordemos que el niño TEA tiene ausencia de neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que te permiten imitar, ver a los demás y poder reproducir y poder funcionar en el entorno. En el caso de estos niños, estas neuronas espejo son sumamente escasas, por lo tanto, la capacidad de imitación, la capacidad de repetir aquello que está observando, necesita de ese ejercicio, de ese apoyo, para poder lograr en ellos que puedan empezar, no necesariamente a ser empáticos, porque empáticos implicaría que nos pongamos en la posición del otro, pero sí empezar y captar cuando alguien está sufriendo, cuando alguien se siente triste o cuando alguien está feliz. Entonces, eso es importantísimo. También aquí entra dentro del área orbitaria el sentido ético, la idea del bien y del mal. Está en esta área. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos topado? Y en mi caso, a nivel de mi consulta, con niños que aparentemente son crueles, que no solo golpean a sus compañeros o a sus hermanos o agreden a sus padres, matan animales, los lastiman y aparentemente disfrutan. Y uno dice, ¿por qué ese niño es tan cruel o es tan malo? Probablemente hay una lesión a nivel del área prefrontal, específicamente en el área orbitaria, porque ahí está el sentido de lo que significa bien, lo que significa mal, el no lastimar, el no agredir. Entonces, muchos de estos niños, cuando son medicados por el neurólogo, por el psiquiatra infantil, logran salir de estas conductas inadecuadas y definitivamente ya su comportamiento se vuelve mucho más equilibrado y los niños pueden funcionar adecuadamente dentro de su entorno sin necesidad de agredir a los demás. Aquí también se incluye la autorreflexión. Si bien para poder reflexionar con un niño TEA tenemos que ser siempre literales y concretos, pues bajo estos términos tenemos con ellos que procurar decirle cómo fue tu día, qué sentiste, para que ellos empiecen a expresar, se den cuenta y escuchen cuando uno le dice esto que hiciste no estuvo bien, esto que hiciste estuvo equivocado, para que ellos lo vayan entendiendo y vayan desarrollando estas áreas que en muchas ocasiones queda con inmadurez más que nada, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Tengo mensajes de las redes. ¿Ya? La señora Isabel Espinosa nos dice saludos, excelente programa. Patricia Larrea, saludos desde Madrid, os estoy viendo. No me pierdo estos temas interesantes de tan destacada doctora Gisela Larrea. Dolly Dávila nos envía saludos. Patricia Larrea, saludos y felicitaciones desde Madrid. Qué brillante exposición. Dora de Dávila, la doctora de mi hijo. Así dice. Bueno, dice, a ver, ¿cuáles son las áreas del aprendizaje en las que influye de manera directa? A ver, influye en las funciones ejecutivas primero en la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es la que nos permite realizar o manipular una información sin necesidad de evocar, ¿no verdad? De evocar el estímulo que lo provocó. Esto hay que trabajarlo. El niño no lo logra de entrada porque necesita de manera concreta mirar el objeto, mirar las formas para poder él razonar y poder procesarlas. Pero la memoria de trabajo se establece cuando empezamos nosotros a tener criterios a través de la memoria sin necesidad de observarlo de manera concreta, ¿no verdad? Solo lo evocamos. Entonces, esta memoria de trabajo es la que nos permite más adelante comparar la información, asociarla, llegar, en el caso posible, a un análisis, a una síntesis, ya en los casos de chicos con mayor nivel intelectual. Luego tenemos el control inhibitorio, importantísimo. Cuando hablamos de control inhibitorio, no solo nos referimos a la conducta o al comportamiento, no decir cosas inadecuadas, frenar nuestras emociones en un momento en que estemos con ira
o que estemos pues enfadados, saberlas controlar. Cuando nosotros hablamos de carácter fuerte y carácter débil, tenemos la idea de que el carácter fuerte es la persona que grita más, que actúa con prepotencia, que es agresivo, y ese es un error total. Ese es el carácter débil, porque no puede controlar, no tiene freno inhibitorio. Entonces, el carácter débil es de aquel que no puede manejar sus emociones y se deja llevar por los impulsos. En cambio, carácter fuerte es aquel que controla sus impulsos, controla sus emociones. Hay un momento en que está muy cansado, muy agitado y se siente con ganas de gritar y se controla. Tiene ganas de alguien que te está agrediendo, responderle. No te conectas en ese mismo nivel porque autocontrolas tus emociones. No te dejas llevar por ellas. Entonces yo siempre les digo, hay que tener mucha inteligencia emocional para poder responder a la agresión del medio. El mundo de naturaleza es agresivo. A veces entre los niños hay esa agresión. El asunto es poder controlarnos de la mejor manera y ese es el control inhibitorio. Pero este control inhibitorio también funciona en el aprendizaje cuando tengo que ajustarme a nivel de mis movimientos. Por ejemplo, niños que a veces no miden los movimientos que realizan y van empujando a los compañeros, sin querer los van rozando, tumban las cosas, si están comiendo, riegan el vaso del jugo, ¿no, verdad? O de agua, y uno lo toma como que es mal comportamiento del chico cuando es una falta de un control inhibitorio dentro del manejo corporal y del espacio. Igual cuando tenemos que trabajar a nivel de la lectoescritura, un control inhibitorio para tener una caligrafía que se mantenga con una direccionalidad regular, ni irnos hacia arriba ni hacia abajo, ajustarnos al renglón, respetar los márgenes. De allí la importancia de este control inhibitorio que lo dan las funciones ejecutivas. Luego tenemos la fluidez verbal, que es otra de las funciones, que es esa habilidad para poder expresarnos de manera continua, sin interrupciones, sin perder el hilo conductor, sin perdernos de la palabra específica que teníamos que decir en ese momento, porque hay ocasiones en que estamos hablando y nos quedamos en blanco o no encontramos la palabra apropiada. Esa fluidez verbal permite, ¿no, verdad?, que uno se pueda comunicar y expresar mejor. Y es una de las funciones ejecutivas más importantes. De ahí tenemos la de la atención. Recordemos que la atención es la administradora del aprendizaje. Sin atención no vamos a poder aprender. Esto nos va a permitir memorizar y procesar. Entonces, hay estados de alerta que a veces son interrumpidos. Entonces, el chico está haciendo la tarea, pero algo lo interrumpió. A veces cosas mínimas, porque no hay el control para filtrar distractores. Entonces, cualquier cosa es motivo para salir de ese hilo conductor. Entonces, hay que fortalecer los periodos de concentración, de una concentración selectiva para poder elegir elementos específicos, una concentración sostenida que me permita mantenerme en la actividad. Recordemos que una hora clase es de aproximadamente 45 minutos, de los cuales el profesor toma un tiempo de 5 minutos a 8 minutos para dar una introducción del tema, donde va la motivación. Y de ahí tenemos que aprovechar de 15 a 20 minutos donde se establece el mayor periodo de concentración. Ese tiempo, que relativamente es corto, tenemos que utilizarlo para que el niño pueda aprender y asimilar la información y volverla propia de él. Es decir, que el aprendizaje se vuelva significativo. En el caso de los niños con TEA, obviamente estos periodos de concentración están sumamente afectados. Sus estados de alerta son sumamente cortos. Entonces, ahí entra el apoyo, no solo de la ejercitación del psicorrehabilitador, del padre en casa, del maestro, sino también del psiquiatra infantil que va a medicar al niño para ajustar esos periodos de concentración, porque realmente todo el esfuerzo que se realiza a través de los otros de los profesionales y de los padres y de la escuela, ya no resultaría si no hay, en el caso necesario de regular esta concentración a través de una medicación, se perdería. Entonces, lo importante es tratar
y lograr que los niños desarrollen estas habilidades y que puedan adaptarse al entorno, que es lo que más nos interesa. Luego tenemos como otra función ejecutiva la flexibilidad mental. Difícil en los niños TEA la flexibilidad, lo que nos permite hacer transiciones, tolerar cambios, modificar rutinas, modificar entornos. Esta flexibilidad nos permite adaptarnos a las situaciones, nos permite cambiar de criterios, y no solo en el caso de niños TEA. Muchas personas son poco flexibles para aceptar nuevas visiones, nuevos conceptos, nuevos criterios, y a veces somos sumamente duros para juzgar y para criticar y para ver siempre los errores de los demás, cuando tenemos que aprender a ser flexibles en la vida para poder funcionar. Si no somos flexibles y nos quedamos de una manera rígida en una misma posición, no vamos a poder funcionar de una manera adecuada. ¿Cuántos padres me dicen, doctora, a mí a punta de golpes me controlaron y soy un profesional feliz? Eso de la psicopedagogía, de las nuevas metodologías, eso no es verdad. A punta de correa a mí me enderezaron y soy un hombre feliz, no tengo traumas. Aparentemente, le digo. Aparentemente, porque usted todavía tiene en su criterio que el hecho del golpe va a lograr el aprendizaje. Y eso es equivocado. Probablemente lo he olvidado ya, pero debe haber sufrido enormemente periodos de ansiedad y de angustia cuando llegaba esa libreta a casa, porque sabía que venía la paliza. Y ese no es el punto. El golpe no va a lograr nada. Entonces, esa flexibilidad mental para cambiar el criterio de aquello que no me hizo bien, porque nos equivocamos los padres. ¿Cuántos padres he visto yo a lo largo de mi consulta que prácticamente piensan que a punta de golpe van a lograr que el niño se concentre? Es peor. Hay bloqueos emocionales. El niño ahí simplemente deja de funcionar y de procesar, porque la emocionalidad hace que el niño se sienta tan tenso que no puede en ningún momento permitir la adquisición de un aprendizaje. Entonces no es el golpe, ni el grito, ni el insulto, peor la descalificación. De esa manera lo que hacemos es afectar la estima del niño y que pierda la capacidad para tomar riesgos. El riesgo se lo toma. Levanto la mano, si me equivoco, me equivoco. Pero hay niños que simplemente evaden. Si empiezan a participar en clases se quieren esconder porque ellos tienen terror a dar su opinión y a ser criticados o que los compañeros le hagan bullying. De ahí la necesidad de tener flexibilidad mental que te permite aceptar que puedes fallar o puedes tener éxito. Nada de las dos cosas van a envanecerte ni afectarte. Son parte de la vida que nos permiten de una u otra manera aprender. Y luego tenemos la capacidad de planificación, que es uno de los puntos importantes de las funciones ejecutivas. El hecho de poder ordenar las actividades. Las recibo, las ordeno, planifico todas las etapas que voy a hacer y llego al objetivo. ¿Cuántas veces vemos que el niño tiene la actividad, la mamá lo ayuda a ordenar, se lo aprende y le tomamos y sabe todo, pero en el momento en que va a un examen o que va a la escuela y le preguntan oralmente, el niño se desfasa y dice cosas totalmente incoherentes o ajenas? ¿Qué sucedió? Es esta parte de la falta de planificación donde no hay un ordenamiento, y en esta planificación entra también la temporalidad. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Es decir, ¿qué está antes y qué está después? Para poder llegar a los objetivos y tomar decisiones. Vemos adultos que no toman decisiones, adultos mayores que no prometen 1000 cosas y no las cumplen, que tienen muchas ideas, por eso hablaba de volver el pensamiento y las ideas a la acción. De nada sirve la palabra si no va unida a la acción y a los logros. Entonces aquí los papás me dicen, doctora, me pedía ir al fútbol, lo puse en fútbol y a las 3 clases ya no quiere ir. Deja que termine este curso. Tampoco lo vas a retirar, pero no lo vas a tener el año entero, sino hasta que logre una actividad que realmente anhele. Pero él empezará a pedir, no quiero
fútbol, ahora quiero ping-pong, ahora quiero meterme en clases de pintura y voy saltando de una cosa a otra sin terminarla. Entonces, ahí tenemos que ayudarlos para que ellos puedan planificar sus actividades, dure la responsabilidad de lo que tienen que hacer porque tienen que afrontar esas consecuencias de lo que ellos mismos han pedido y quieren, porque es parte del crecimiento. Y de esa manera los estamos reeducando para que ellos más adelante, cuando pongan sus objetivos o los planes de lo que quieren lograr, los lleven a feliz término. Doctora, tenemos mensajes de las redes. A ver. San Guerrero nos dice, excelente. Jenny Larrea, saludos hermanita Gisela, felicitaciones. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente programa, felicitaciones a Jessica Bedoya por la buena conducción del programa. Jenny Larrea, buena exposición hermanita. Gracias, gracias. Sí, Dora de Dávila nos dice, compartiré esta información a los maestros de la escuela de mi hijo Daniel Dávila. Incluso los padres desconocemos estos temas tan importantes, y eso es cierto, doctora. Muchas cosas desconocemos aún. Así es. ¿Estas tienen injerencia en la conducta? Sí, definitivamente. Recuerden que antes yo hablé del área, dentro del área prefrontal, hablé del área orbitaria, donde está la regulación emocional. Entonces, obviamente, si no hay una regulación emocional, el chico va a tener exabruptos, no va a tener el freno aquí inhibitorio a nivel de la conducta. Primero va a haber una poca flexibilidad para inhibir una conducta por nuevos patrones de conducta. Es decir, mi conducta está equivocada, me estoy levantando de clase, estoy interrumpiendo y le digo, no puedes levantarte, tienes que terminar tu tarea, se interrumpe el ritmo de la clase. Y el niño dice, bueno, y al minuto vuelve a levantarse. No lo hace de desafiante, no lo hace por llevar la contraria a la maestra, simplemente no hay la flexibilidad para inhibir estos impulsos o estas conductas inapropiadas. Las variaciones en el control emocional, puede irritarse enormemente por una cosa muy pequeña. Si a un niño TEA le cambiamos una rutina, puede irritarse y puede caer en un berrinche, en un cambio mínimo. Entonces tenemos que enseñarle poco a poco que esas no son las reacciones, que él tiene que aprender a tolerar los cambios, y eso es lo más difícil, porque la parte conductual es la que tenemos que ir moldeando, y la moldeamos con la guía, con el ejemplo, que es lo más importante, y con todos los apoyos que tenemos que darle. El incremento de la impulsividad, cuando el niño dice lo que piensa y puede herir, o el incremento en la desinhibición de la conducta. ¿Cuántos chicos responden a los docentes, a los padres de familia, en público y en privado, de una manera grosera? Que no está bien que el niño le responda hacia un padre. ¿Qué está sucediendo en esta conducta del chico? Y el padre en muchas ocasiones se queda callado. No es de quedarse callado. No significa que vas a entrar en el momento en que el chico está agresivo, a volver a imponer la autoridad, obviamente con agresividad, porque lo que vamos a hacer es exacerbar esa conducta, sino simplemente ignorar. Y el momento en que se tranquilice, entramos ahí sí a conversar con ellos, porque el padre o el adulto implica la autoridad que tiene que ser respetada. Ahora vemos que muchos padres piensan que son amigos de sus hijos y les permiten todo, y los chicos te gritan en público o te gritan cuando tú vas al colegio, o gritan a los profesores sin el menor respeto. Entonces se ha perdido esa capacidad de inhibir esos impulsos, que es parte de un desfase en el área orbitaria del área prefrontal. La capacidad prospectiva. Tú le dices al niño, si terminas la tarea, seguro te vas a recreo, pero si no la haces y te pasas distraído, te quedas en clase. Y el niño dice, bueno, hace una parte de la tarea, se levanta, empezó a molestar, sabe la consecuencia, pero cuando hay problemas en la memoria prospectiva, que es la memoria a corto plazo, ya, simplemente lo hizo. ¿Por qué? Porque no analizó los resultados, no reflexionó sobre la consecuencia de sus acciones. Entonces, por eso es que muchos padres y maestros me dicen, es malcriado, es desobediente, es necio,
nos contesta de igual a igual, se porta altanero, es porque no hay ese control a nivel de la parte emocional, no puede controlar su impulsividad, no hay la memoria prospectiva, que es la que nos permite recordar el futuro inmediato. Pero sí funciona cuando le decimos, el viernes nos vamos al cine. Ahí sí, miren ustedes. Es decir, si yo le digo, el chico está toda la semana, nos vamos al cine el viernes, nos vamos a ver Batman, nos vamos a ver Batman, sí, el jueves, nos vamos a ver Batman, sí. Ahí no se olvidan. Pero cuando se trata de procesamientos de aprendizaje, el olvido es inmediato, porque obviamente no está la motivación, no va con los intereses. Recordemos que las asignaturas no necesariamente van a ser gratas para los niños, resultan difíciles. Cuando un adulto no puede realizar algo, él dice con honestidad, no puedo hacerlo, ponme a hacer cualquier otra cosa, pero esto no. Y uno lo apoya. Pero a un niño tú no le puedes decir, no quiero hacer matemáticas, tienes que hacerlo. O como cuando le dicen a la mamá, no voy a estudiar. Mi anhelo en la vida no es estudiar. Y la mamá, bueno, ¿te quedas en casa? No, tiene que hacerlo. Es decir, ellos tienen que ir preparándose en estas áreas para más adelante tomar las decisiones de si elige un camino adecuado o un camino inadecuado. Eso ya será una elección personal, pero mientras estamos formando, tienen que darse de manera disciplinada todos estos procesos y permitirle al niño organizar su comportamiento y saber que hay consecuencias, pero desgraciadamente cuando hay debilidad en la memoria prospectiva, como que no se asumen las consecuencias y por eso lo vuelve a repetir. Además, muchos niños que actúan de una manera violenta o impulsiva o evasiva, lo que quieren es simplemente no afrontar los procesos de aprendizaje en los que tienen dificultad. Entonces prefieren convertirse en los payasitos de la clase que asumir la tarea que tienen que realizar. Entonces es muy importante ir desarrollando todas estas habilidades, no solo en niños TEA, en niños con síndrome de Down, en niños con discapacidad intelectual, con trastornos de aprendizaje. Recordemos que dentro de los niños con trastornos de aprendizaje tenemos los niños limítrofes, que son los de inteligencia límite fronteriza, que tienen un funcionamiento tan lento, con procesamientos tan lentos, que daría la impresión que los aprendizajes no se dan y que necesitan de 2, de 3 y de 4 explicaciones, de tal manera que lo que entraría dentro de la metodología que apliquemos con cualquiera de estas patologías es la paciencia, la perseverancia y el afecto. Pienso que estas 3 cosas logran maravillas, más que nuevas metodologías y técnicas. Siempre con paciencia, con perseverancia y con afecto vamos a lograr cambios, porque los niños se sienten queridos, se sienten apoyados, intentan y se esfuerzan por devolver ese afecto que ellos sienten. Y así logramos fortalecer los aprendizajes. Cómo a través de las funciones ejecutivas podemos entender tantas fallas que tienen nuestros niños con o sin discapacidad y que mucho tiempo pensamos que era simplemente falta de interés, de asumir responsabilidades y que eran chicos que me importistas, y no es verdad. Son desfases en estas áreas, de allí la importancia que estas tienen. Por eso de ellas depende el desarrollo cognoscitivo del individuo. Doctora, tenemos más mensajes en las redes. Bien. Penny Larrea nos dice temas tan importantes. Patricia Arias dice excelente exposición, saludos. Patti Carrasco nos dice primera vez que los veo. Gracias por sus conocimientos. Recién estoy poniéndome al día con psicólogos y estos temas me van a servir mucho. Norma Larrea nos dice, brillante exposición, Gisela, bella y querida. Felicitaciones desde Lima, Perú. Gracias, gracias. Saxo Blue nos dice, doctora Gisela, siempre clara en sus explicaciones. Bueno, doctora, gracias. ¿Qué actividades se pueden trabajar desde casa para poder estimular estas funciones ejecutivas? A ver, primero, aparte de dejar el lenguaje en manos de especialistas, ¿no verdad?, de dejar el desarrollo de la comunicación, de trabajar con terapistas ocupacionales para trabajar todo lo que significa el desarrollo de las habilidades básicas y la parte sensorial. Recordemos que son niños que tienen mucha hipersensibilidad a ruidos, a texturas, a sonidos, a sabores. Tenemos que trabajar lo que yo les decía. Para llegar a las funciones ejecutivas hay que trabajar todas las áreas de fondo,
las áreas neurológicas, que el niño se ubique en el tiempo, repetirles constantemente qué día es hoy, qué hiciste ayer, qué vamos a hacer mañana, estamos de mañana, estamos de tarde, estamos de noche, decirles los días de la semana, porque en la temporalidad está la coherencia. Luego, trabajar la discriminación perceptual, ponerle puntos. Si la percepción es la ceguera perceptual, ojo, cuando hablo de ceguera significa que el órgano sensorial de la visión está en perfectas condiciones. Entonces, la ceguera perceptual es que viendo bien no puedo reproducirlo. Entonces pongo puntos de colores. Los puntos serán con marcadores, ¿no verdad? Para que él pueda observar los espacios y poder empezar a realizar las siluetas, tanto de formas geométricas como de letras, de dibujos de animales, hasta que él pueda ajustarse. Al comienzo no lo hará, pero mientras más insistimos, vamos a lograr que él se ajuste. El momento en que alineamos esa discriminación perceptual espacial y desarrollamos la parte visomotora, ya el niño puede ajustarse a un renglón, puede ajustarse a una imagen, puede ajustarse a una página y poder realizar una copia o un dictado. Por ejemplo, tengo ahorita la alegría inmensa de estar reevaluando un niño que yo le he dado terapia en el Ministerio de Salud. Obviamente ha recibido terapia de todo el equipo, que es excelente, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y está en psicorehabilitación. Es un niño con autismo que llegó en un nivel sumamente bajo. Él casi no tenía lenguaje, gritaba, mordía, pateaba. No funcionaba y yo lo que hacía era observarlo, trataba de ver la actividad, pero hacía el papel pedazos, los lápices los partía. Y un día viendo un juego interactivo en la computadora, yo estaba viendo el juego interactivo y él se me acercó y vi que fijó su atención. Y dije, aquí te atrapo. Y así fue, lo atrapé. Entonces ya busqué y encontré qué era lo que le interesaba. Entonces, cada vez que él iba, ponía el juego interactivo y le decía, ¿te gusta? Sí, bien. Te lo presto si tú haces esto. Y yo veía que él intentaba, hacía por ejemplo el círculo, unos puntitos que se salía, pero igual lo hacía mirando la pantalla donde estaba el juego, que estaba esperándolo, pero ya se sentaba. Y así empecé poco a poco a lograr que él ya se siente, que esos periodos de atención se alarguen, que espere y realice una actividad, iba a la computadora a hacer el juego interactivo. La siguiente vez eran 2 actividades que hacía, luego el juego interactivo, hasta que llegó un momento en que lo atrapé ya en las actividades y ese juego quedó en un segundo plano, pero ese fue el mecanismo con el que yo entré. Entonces el niño se le alineó esta parte de la discriminación perceptual, se le fortalecieron los estados de alerta. Y quiero que sepan que hoy que lo estoy evaluando, el niño lee, escribe, toma dictado, ordena palabras en desorden y da sentido coherente, suma, resta, multiplica. Cuando a mí me habían pasado el diagnóstico como retardo mental severo, y él tenía una inteligencia normal. Pero esa inteligencia estaba tan ahogada por la falta de lenguaje, la falta de comunicación, por la inmadurez visomotora, por la inmadurez en sus funciones ejecutivas, que no podía aflorar esta inteligencia. El momento en que tú sacas todos estos elementos y le das los apoyos, la inteligencia fluye, obviamente de acuerdo al nivel del chico. Recuerden que al inicio les dije, no necesariamente el TEA tiene discapacidad intelectual. Unos sí, otros no. Pero dentro del nivel en que se encuentran tenemos que darles los apoyos, pulir las condiciones. Cuando hay discapacidad intelectual no es que vamos a lograr un aprendizaje interpretativo, deductivo. ¿Ya? Y la comparación no la estoy haciendo, ¿por qué? Porque hay gente adulta que tiene inteligencia normal y nunca llega a la capacidad de deducción. Se queda apenas en un aprendizaje concreto, literal. Y eso vemos en las reacciones que tienen hasta de adultos mayores, que siguen siendo necios con sus ideas y no cambian y no son flexibles para poder adaptarse a nuevas situaciones. Pero sí podemos llegar a una interpretación literal bien realizada, bien pulida, donde el niño conozca el peligro, donde el niño sepa qué puede hacer, donde esté claro en lo que está bien y está mal, y el que él pueda acceder a aprendizajes básicos, saber su nombre, saber sus datos, si puede escribir y sumar y restar, maravilloso. Yo con toda la experiencia que tengo, no he pasado de suma, resta, multiplicación y división. A mí nunca y hasta el día de hoy, no he hecho ni ecuaciones, ni raíz cuadrada, ni nada de esas cosas que
Por supuesto, enseñan las matemáticas y maravilloso, no estoy en contra de ello. Pero no era operativo. Yo para estos niños tengo que elegir aquello que es operativo, que les va a servir, que pueden captar, que pueden pulir, pero no los voy a llenar de aprendizajes que a la larga van a resultar no necesarios para ellos, porque no van a llegar a ese acceso, pero si pulo esos niveles, si mejoro sus condiciones. Y lo más importante, el afecto. Los niños TEA lo que más perciben es el afecto y la aceptación, y hacia ello tenemos que dirigirnos. La paciencia y la constancia, doctora, de los padres es sumamente importante, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos mensajes de las redes. Dora de Dávila nos dice, estas charlas serían buenas en las escuelas. Leo Larrea nos dice, exposición extraordinariamente clara. Felicitaciones, sigan invitando a este nivel de profesionales. Calex dice, excelente, doctora, mi hijo está con ella y yo he visto muchos cambios. Claudia Mac nos dice, excelente exposición, doctora. Gracias. Doctora, te quería preguntar algo más. De repente, algún tipo de recomendación para los padres, para los chicos que antes de actuar, enseñarles a pensar antes de actuar. Así es. Se trabaja con cartillas. Yo siempre cuando trabajo con los niños la parte del impulso y del control de las emociones, les cuento una historia. Y siempre pongo, el pobre de la historia es Panchito Rafael, que es inexistente. Panchito Rafael es el que pega, Panchito Rafael es el que grita, Panchito Rafael es el que molesta a los compañeros. Y se los cuento como una historia. Entonces le pregunto, ¿quieres ser como Panchito Rafael? Me dicen no. Entonces, para no ser como Panchito Rafael, ¿cómo tienes que portarte? ¿Bien o mal? Bien. ¿Molestar a tus compañeros o no molestarlos? No molestarlos. ¿Ayudarlos o no ayudarlos? ¿Pegarles o no pegarles? Y ellos van asumiendo y van controlando. Entonces, a mí este Panchito Rafael me ha servido a lo largo de toda mi historia y experiencia a nivel particular, a nivel del ministerio, porque es un personaje. Nadie quiere ser como Panchito Rafael. Los chicos necesitan ejemplo. Puede ser a través de un juego, a través de un cuento, y podemos decirle, este niño reaccionó. ¿Cómo viste su reacción? ¿Fue correcta? ¿Fue incorrecta? ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? Obviamente desde aprendizajes y ejemplos muy concretos hasta aprendizajes un poquito más elaborados. Y de esa manera ellos van asumiendo. Recordemos que él tiene que comprender, aceptar y asumir para poder lograr cambios, que eso es lo importante. Así es, doctora. Bueno, ya estamos por finalizar y quisiera que nos dé un mensaje final para aquellos papitos que nos están escuchando. Bueno, siempre trabajar en conjunto. Yo digo que cuando a un padre le toca a un niño especial o con necesidades educativas especiales, debe desarrollar mucho más su corazón y su paciencia. El tener un niño especial en nuestras manos es una oportunidad de poder formar para bien, sacar lo mejor de ellos y recordar que el aprendizaje y el enseñar conocimientos no es llenar el cerebro de información, es encender el cerebro. ¿Y cómo lo encendemos? A través de la ejercitación, a través del apoyo, tener conciencia de que tenemos que trabajar en conjunto con el docente, con el rehabilitador y en casa para poder lograr, y obviamente con el médico, el neurólogo, el psiquiatra, en el caso si es un psiquiatra infantil o psiquiatra de adultos, pero poder trabajar en conjunto y saber que a través de la perseverancia vamos a lograr cambios, que tenemos que valorar esos cambios y utilizar siempre reforzadoras de aprobación con nuestros hijos. Veo que estás mejor, estoy feliz, me siento contento, porque esa forma de aprobarlos hace que ellos se esfuercen por seguir adelante, porque siempre a todo niño le gusta y quiere saber que tiene el aprecio del padre, que tiene la aceptación del padre y que cumple las expectativas del padre. Los niños perciben más de lo que nos imaginamos cuando son rechazados, así que mucho cuidado con eso, más cariño, más afecto, más paciencia. Es una oportunidad para pulirse como seres humanos. En el caso de aquellos que tienen niños con necesidades especiales, me pulo para ser mejor, para poder servir y ayudar
y para poderle darle a mi hijo aquellas luces que necesita para poder encender su cerebro. Ya Plutarco lo afirmaba, siglo antes de Cristo, en el 500 y pico. El cerebro no es un vaso por encender, sino una lámpara, no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Qué gran realidad la que tiene ahora, y eso tienen que tener en cuenta todos los docentes. Yo activo el cerebro, le doy oportunidad al niño que aprenda, le doy acceso, no le pongo obstáculos para que él se perjudique. Yo quiero sacar lo mejor de él, no ponerle exámenes, ni temas, ni preguntas que vayan a perjudicarlo, sino que vayan a ayudarlo. De ahí las técnicas y las metodologías, para que sirvan para ayudar, no para perjudicar, ni a estudiantes ni a nuestros hijos, que eso es lo importante. Los últimos mensajes, doctora. Sasso Blue nos dice, excelente charla, doctora querida. Siempre aprendo de usted con sus experiencias y sus sabias recomendaciones. Loli Dávila nos dice, excelente intervención de la doctora Gisela. Concuerdo con la otra mamita. ¿Cuán importante y factible sería que ella pueda dar a conocer esas técnicas de cómo trabajar con los niños TEA a los educadores? Patricia Larrea dice, me pregunto, doctora, ¿sería necesario que a muchos profesores de primera enseñanza se los formara con puntos básicos para los niños? Obviamente, luego de un seguimiento de personas profesionales. Esa pregunta es para usted, doctora. Sí, definitivo. Los profesores tienen que prepararse en todas estas áreas. Ellos generalmente se les enseña. Yo pienso que ya el profesor tiene que tener, el profesor regular del aula tiene que tener conocimientos de psicología, conocimientos no solo de pedagogía, porque es la única forma de poder llegar, conocimientos de neurología básicos para poder entender la conducta y poder formar. Estamos para formar, pero yo no puedo formar con la violencia o con la agresión o con la imposición o con la impaciencia. Cuando el niño pregunta una vez y 2 veces y 3 veces, pues lo haré. Cuando el niño necesite un examen, el apoyo, me acercaré a él para aclararle la consigna. Simplemente para que él recuerde espacialmente dónde está la información y pueda acceder a ella. Pero si no sé nada, como hacen muchos profesores, ahorita estamos en el examen, no sé nada, nadie me pregunta y los niños están con bloqueos emocionales, obviamente causamos este error y ese no es el objetivo. El objetivo es ayudarlos, cambiar el criterio, formarlos a nivel humanístico. La enseñanza es para ser felices, la enseñanza es para obtener logros, la enseñanza no es para torturar ni perjudicar a nuestros estudiantes. Entonces deben tener una formación en psicología, en humanismo, en conocimientos básicos de neurología, para poder entender muchas conductas, porque son ellos los que van a estar cerca de 6, 7 horas con nuestros hijos y a veces son muy rígidos en sus criterios por desconocimiento. No pienso que necesariamente porque el corazón de ellos no da para el afecto, por desconocimiento, pero por desconocimiento cometemos errores gravísimos y eso ya no se puede dar a esta altura del siglo XXI. Así es. Exacto. Doctora Gisela Larrea, le agradezco por su excelente intervención en nuestro programa y también un agradecimiento a nuestro intérprete de lengua de señas, Sebastián Ninabanda. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube RBP TV Digital Baúl de Pinocho. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho, por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.